¿Qué es lo que nos motiva? Nos lleva a proclamar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras que está escrita y que Él dejó en este planeta Tierra a través de la Santa Biblia, que usted puede encontrarla y puede leerla y puede investigar y puede corroborar, puede comprobar. Aquí no estamos hablando nosotros, estamos hablando con autoridad del Espíritu Santo, pero respaldados por lo que dice la Biblia. Es que es la palabra de Dios. De modo que, ¿qué dice Dios cuando nosotros no predicamos lo que tenemos que predicar o anunciarle? Duélale a quien le duela. Claro, uno le duele. ¡Uy! ¡Uy! ¿Por qué habla tanto? Y al Señor Jesucristo también le dijeron eso. Que duras esta palabra. Claro, el Señor Jesucristo se mantenía dándoles y dándoles la palabra de Dios, o sea, explicándoles. Pero la gente no, pues claro, ¿cómo no le va a doler a uno que le digan las cosas o que lo descubran? Dios conocía los pensamientos. Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, claro, Él conocía los pensamientos y eso les molestaba, claro. ¿Cómo es posible que alguien conozca lo que yo estoy pensando y estoy pensando cosas maquiavélicas y absurdas? Y Jesucristo, claro, Él los miraba y con solo mirarlos les descubría el pensamiento, lo que estaban pensando. Entonces se enojaban, claro, y lo crucificaron. Pero bueno, no es tema del momento. El tema del momento es esto, para quienes creemos que estamos cumpliendo una misión. Está en Lucas, el Evangelio de Lucas, en la Biblia, capítulo número 19. A partir del verso número 37, hace una semblanza del por qué nosotros insistimos tanto en eso. Y ya vamos con el mensaje para los profesores y para los padres de familia. Pero primero queremos recalcar esto. Lucas 19, capítulo 19, verso 37, que dice textualmente: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si estos callaran, o sea, los que tenemos el encargo de predicar la palabra de Dios, de transmitirla, si no lo hacemos, las piedras hablarán. Y es palabra de Dios y usted lo puede encontrar, como ya les dije, en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, a partir del verso número 37. Ahora sí, vámonos de lleno con lo que dice Dios para profesores en este momento que están pensando, pues, en mantener a nuestros hijos, a los niños, niñas y jóvenes y adolescentes alejados de Dios. Aquí les manda a decir Dios su mensaje. Y ojalá que los padres de familia lo entiendan. Y que dice textualmente lo siguiente. Libro Epístola a los Romanos, le encuentra usted en el Nuevo Testamento, en su Biblia, en el capítulo número 2, a partir del verso número 20 hasta el verso número 23, que dice textualmente lo siguiente. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Palabra de Dios. ¿Y por qué insistimos tanto sobre la necesidad de que vuelvan a guarderías, escuelas, colegios, universidades, la lectura que por años y por siglos se leyeron en esos centros académicos, la Biblia? ¿Por qué la importancia de leer la Biblia y que los profesores de hoy en día insisten en que eso no hay que leerlo? ¿Cómo les parece estas bellezas? Segunda de Timoteo, capítulo número 3, a partir del verso número 15, que dice la importancia que tenemos de leer la Biblia y sobre todo de la instrucción a nuestros hijos
a la niñez, a la adolescencia, a la juventud. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué síntesis? Repitámosla. Está en la epístola segunda de Timoteo, capítulo número 3. Búsquelo y compruébelo. A partir del verso número 15, que dice estas excelentes palabras de actualidad. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, o sea, la Biblia, o sea, la palabra de Dios, la que estamos insistiendo que hay que leer, estudiar, investigar y obedecer. Dice además, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, la Biblia, las sagradas escrituras, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabra de Dios, te adoramos, Señor. Libro de Proverbios, escrito por el hombre que se dice ha sido el más sabio de este planeta Tierra en su existencia. Proverbios capítulo 22 en la Biblia, verso número 6. Atención, profesores, ¿qué les manda decir Dios? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es que es sencillo, pero instruirlos para el bien, no para el mal, instruirlos para el bien. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Palabra de Dios. Libro del evangelista Marcos, capítulo número 10, versos 13 y 14. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis. Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis. Dejad a los niños venir a mí, no se les impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Porque de los niños es el reino de Dios. Atención, profesores, para instruirlos a los niños. No traten de alejarlos de Dios, porque Dios no lo permite. Dice que de los tales, de los niños, es el reino de Dios. ¿Y qué más les dice Jesucristo a los profesores sobre este tema que hoy nos ocupa? Clarito y sencillo. Óigalo bien, escúchelo. Evangelio de Mateo, capítulo número 18, versos 6 y 7. Le repito, Evangelio de Mateo, capítulo 18, versos 6 y 7. Búsquelo en su Biblia y compruébelo. Y que dice textualmente lo siguiente. Mucha atención. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Palabra de Dios. Libro Epístola del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo número 2, versos 1 y 2. Pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Repitamos, segunda de Pedro capítulo 2, versos 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Palabra de Dios. Y no se vayan de la sintonía ni se enojen que ya vamos a terminar. Libro primera de Timoteo, epístola primera de Timoteo, capítulo número 6, versos 3, 4 y 5, que dicen textualmente lo siguiente. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Repitamos. Primera de Timoteo capítulo 6, versos 3, 4 y 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. Apártate de los tales. Y ya para terminar, vamos a leer dos importantísimos textos que se encuentran en la epístola segunda de Timoteo, en la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, capítulo número 3, versos 16 y 17. Léalo y compruébelo. ¿Por qué somos tan defensores de la palabra de Dios? ¿Por qué insistimos tanto en esto? En defender la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, todos los domingos. ¿Por qué invitamos a leer, a comprobar y a obedecer? ¿Por qué? Aquí está la síntesis, amables oyentes. ¿Por qué somos tan defensores de la palabra de Dios? Y tratamos de generar y crear conciencia sobre la importancia. El día que usted comprenda la palabra de Dios, su vida cambiará, su mente cambiará, su pensamiento cambiará, la forma de ver la vida cambiará cuando usted lea la palabra de Dios y la comprenda y la entienda y la obedezca, y Dios, pídale a Dios sabiduría y Él le mostrará el camino y le enseñará y le indicará y usted entenderá la palabra de Dios si es que no la entiende. Pídale a Dios sabiduría. Dígale, Señor, enséñame tu palabra y Él se la va a enseñar. Y termino ya con este texto, estos dos textos. Segunda de Timoteo, capítulo número 3, versos 16 y 17. Toda la escritura, o sea, la palabra de Dios, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, o sea, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Repito, no lo digo yo, lo dice Dios, lo manda a decir Dios a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Léalo y compruébelo.